Los 10 obscuros acontecimientos que marcaron la trágica historia de México. ¿Alguna vez te has preguntado qué van a pensar las generaciones dentro de 50 años o más acerca de nosotros, estas generaciones sin memoria, estas generaciones que no analizaron los acontecimientos y que no fueron capaces de resolver los problemas en base a su ignorancia, en base a la manipulación masiva, en base al desconocimiento de la historia y de lo que ha sucedido debido a que somos constantemente manipulados por el sistema? Pues así es. Si analizamos la historia de México, por mencionar nada más la de nuestro país, pero es un problema internacional obviamente, pero analizando la historia de nuestro México, sabemos que la historia pues siempre ha sido falseada desde los orígenes precisamente de la independencia a la fecha. Pero nada más remontándonos a 10 aspectos fundamentales de lo que es el aspecto de la manipulación y la falsificación de la historia y las mentiras históricas que nos han contado nuestros gobiernos a través de los últimos 100 años. Los hemos resumido en 10 puntos, en 10 aspectos a considerar, que consideramos por la cuestión de diversas índoles, en 10 aspectos de, de mentiras, de falsedades y de tragedias y de cuestiones de corrupción política que han sucedido en los últimos 100 años. Comenzamos. Punto número 1. La mano negra de Estados Unidos en la Revolución Mexicana. En 1910, el año en la cual se tiene históricamente el comienzo de la Revolución Mexicana, es totalmente una falsedad el creer, como nos han hecho creer, que fue un movimiento civil interno en México, debido a que, como analizando de forma revisionista la historia de México, Estados Unidos tuvo el factor principal, en este caso el interés principal para llevar a cabo el movimiento por intereses petroleros que ya en ese entonces empezaban a manifestarse por medio del presidente William Taft. Y dos personajes interesantes en este caso estadounidenses, el embajador Henry Lane Wilson y el proveedor de armas, en este caso para el movimiento bélico a favor de Madero, que fue Sherburne Gillette Hopkins. Dos personajes oscuros, dos personajes misteriosos que en este caso, tras bambalinas, como todo lo que es los actuares de los agentes secretos desde aquellos entonces hasta la fecha, estadounidenses que han metido mano negra en los acontecimientos. Punto número 2. Los tratados de Bucareli y la entrega de la soberanía nacional. En 1923, Obregón no le reconocieron su gobierno, en este caso debido a que el gobierno estadounidense de Harding o de Warren Harding lo consideraba como un golpe de Estado tras el asesinato de Carranza, y lo presionaron psicológicamente para reconocerle su gobierno a Obregón, y lo orillaron psicológicamente por medio de coacciones a firmar un tratado llamado, en este caso, los tratados de Bucareli, que ya han sido desclasificados y que generalmente ya se ha escrito sobre ellos, que versan sobre la cuestión de la entrega de la soberanía. Durante 100 años México no iba a desarrollar industria, México no iba a desarrollar talentos, México no iba a desarrollar progreso, México no iba a desarrollar intelecto, en este caso de su población, y que se iba a estancar en la mediocridad total. Y asimismo, también la entrega del petróleo, de los recursos naturales, iban a estar contemplados en estos tratados. Repito, los tratados de Bucareli de 1923 es una realidad que todavía hoy está latente. Punto número 3. La muerte falsa de un ídolo. Pedro Infante en 1957. La mentira más grande
que nos han hecho creer en el mundo del espectáculo y del medio artístico, entre otras tantas, pero de amplia relevancia es el caso Pedro Infante, que nos han hecho creer históricamente que murió en aquel avionazo el 15 de abril de 1957. Sin embargo, sabemos, en base a ya un análisis profundo que hemos realizado, como todos los temas que estamos aquí tratando, de que se trató totalmente de una desaparición forzosa en el caso de Pedro Infante, debido a problemas tanto personales como políticos con la élite del poder, en este caso, de políticos de alto poder en el aspecto de la jerarquía mexicana, y eso llevó a cabo por medio de problemas, en este caso políticos y personales, para que el ídolo mexicano en este caso desapareciera forzosamente, que, como hemos mencionado, no fue hasta el 2013 cuando en realidad aconteció su muerte verdadera. Hay bastantes evidencias al respecto. Hemos sido engañados, hemos sido totalmente manipulados al creer esta falsedad de la muerte de Pedro Infante en 1957. En realidad, la verdadera muerte de Pedro Infante, bajo ya el nombre de Antonio Pedro, fue en el 2013. Punto número 4. La Operación Litempo. Los 3 presidentes al servicio de la CIA. 3 presidentes al servicio, como usted lo oye, de la CIA y del gobierno estadounidense, que se tiene registro y que también ya es información que se ha dado a conocer en los últimos años. Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría totalmente fueron reclutados por esta corporación de inteligencia norteamericana para llevar a cabo espionaje, para permitir el espionaje, para permitir la infiltración eh, de agentes estadounidenses para controlar la política, controlar la economía y controlar la turbulencia estudiantil de los años 60, y para controlar precisamente las ideologías comunistas latentes en México durante aquella época. Y fueron precisamente estos 3 presidentes, primero López Mateos, con el nombre de Litensor, Díaz Ordaz como Litempo 2 y Luis Echeverría como Litempo 8, que precisamente fueron reclutados por Winston Scott, que fue el representante de la CIA en México y totalmente un personaje muy allegado a los presidentes, en este caso mencionados. Punto número 5. La masacre de Tlatelolco de 1968, que tiene derivación de lo que estamos comentando de los 3 presidentes, sobre todo de Gustavo Díaz Ordaz. La masacre de Tlatelolco del 68 es parte de las actividades precisamente de esta operación Litempo para erradicar a los idealistas contrarios al régimen capitalista, en este caso cientos de muertos todavía, que no se sabe la cifra exacta de aquella masacre de estudiantes en la cual también perecieron militares, pero que fue totalmente uno de los acontecimientos negros que marcan lo que es a nuestro México. Punto número 6. Los fraudes electorales, en este caso descarados, que han acontecido en nuestro México. Y nos referimos, por mencionar solamente 2, el de 1988 con Carlos Salinas de Gortari y en el 2006 con Felipe Calderón, los cuales se tiene amplia información y amplia documentación al respecto, y testigos presenciales de los que participaron en los acontecimientos, de que completamente fueron 2 fraudes electorales. Y lo mencionamos porque nos encontramos en el proceso electoral del 2018, en el cual tiene como característica y se vislumbra y se respira que va por el mismo camino del otro megafraude electoral para el 2018 en los comicios electorales a la presidencia de la República. Así lo visualizamos y así lo ve precisamente cada vez más la gente que está analizando la cuestión política de esta cuestión electoral. Punto número 7. Los magnicidios que marcaron al salinismo, y nos referimos al caso Ruiz Massieu, al caso Cloutier, al caso Colosio y al caso Posadas, que en esta situación
pues por mencionar los más famosos, el caso Colosio y el caso Posadas, dos magnicidios que tienen amplia situación de índole de la narcopolítica mexicana y de los intereses de la élite jerárquica nacional e internacional que propiciaron, en el caso Colosio, su asesinato para interponer o poner a un presidente totalmente autócrata que siguiera con el neoliberalismo que tanto daño le ha causado al país. Y en el caso de Posadas Ocampo, también una cuestión de aspecto personal y de sistema del narcotráfico en el cual el cardenal sabía al respecto de todos los acontecimientos y de todas las actividades precisamente del control del narcotráfico por medio de la familia presidencial salinista. El punto número 8, el fraude del siglo, el Fobaproa. Este aspecto poca gente lo conoce o poca gente lo ha analizado en el ámbito de la cuestión popular. El Fobaproa fue un desfalco total en donde banqueros y empresarios y políticos se realizaron en el gobierno salinista préstamos entre ellos y que causaron un desfalco a la banca, y esto repercutió en el sexenio de Cedillo, en el cual México estuvo a punto de entrar en bancarrota y decidieron, en base a cuestiones legislativas, llevar a cabo lo que es la justificación de este fraude por medio del Fobaproa, para que la deuda que en un momento era o fue de carácter privado se convirtiera en una deuda pública y que los mexicanos estuviesen o estamos pagando precisamente con nuestros impuestos. De ahí viene todo lo que son los aumentos de la canasta básica, los aumentos de la gasolina y los salarios precisamente bajos que tenemos. Es este fraude del siglo que pagaremos, pagaron nuestros padres, pagaremos nosotros y pagarán las futuras generaciones durante muchos años más. Punto número 9. La privatización de Pemex y la entrega del país en manos extranjeras. En este caso nos encontramos en las reformas estructurales de este gobierno de Enrique Peña Nieto, que dándole continuidad al Plan Mérida 2030 implementado en el gobierno de Calderón, que precisamente va enfocado a entregar la riqueza de la nación en todas sus cuestiones de recursos naturales, fauna, flora, costas y demás situaciones internas, políticas, económicas y culturales. Va encaminado precisamente este Plan Mérida 2030 a lo que es ya un control y un total dominio del gobierno norteamericano y la élite sionista internacional por medio de nuestros políticos, que son agentes de estas élites del poder internacional, y que Enrique Peña Nieto ha entregado precisamente en este gobierno los intereses de la nación. Y esto lo hemos venido comentando también en varios de nuestros videos al respecto. Punto número 10. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que también es un punto negro en la historia de nuestro México, al igual que los demás que hemos comentado, y que tiene relación con la masacre de Tlatelolco del 68, que también en este caso de Ayotzinapa son estudiantes, y que es una cuestión también de misterio y de narcopolítica mexicana, en la cual han disfrazado y han tergiversado lo que es la historia real de este acontecimiento, manejándonos una información falsa acerca de que los culpables fueron, en este caso, de índole municipal, como fue José Luis Abarca y su esposa, y chivos expiatorios que fueron los que el gobierno reclutó de forma arbitraria para torturarlos y hacerlos que se confesaran culpables de la matanza de los estudiantes. Sin embargo, de forma científica y de forma analítica y pericial médico forense, pues los resultados son otros. Ya los peritajes están realizados, el gobierno no aceptó los peritajes reales y los peritajes fidedignos que se realizaron, donde realmente el resultado es totalmente una actividad de la narcopolítica mexicana, en la cual se cruzaron los estudiantes
de forma circunstancial entre lo que es una red de narcotráfico en la cual estaban participando los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, y en las cuales estaban involucrados los altos mandatarios de este gobierno peñista. Y por lo tanto, este peritaje realizado por César Alejandro Flores Chávez pues fue desvirtuado para que no saliera a la luz pública. Es decir, 10 puntos fundamentales que marcan lo que es la trágica historia de nuestro México y que resumimos. La revolución fue por Estados Unidos realizada, los tratados de Bucareli, una mancha negra, la muerte falsa de Pedro Infante, la operación Litempo, la masacre de Tlatelolco del 68, los fraudes electorales, los magnicidios, el Fobaproa, el fraude del siglo, la privatización de los recursos naturales y de Pemex, y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Totalmente nos encontramos ante una barbarie de gobierno totalmente que ha manipulado los acontecimientos para que el pueblo de México esté completamente manipulado, esté completamente adiestrado a los intereses que ellos quieren. Es decir, hemos sido presa fácil de la manipulación masiva. Las mentiras que nos han contado a través de la historia las hemos hecho realidades, y muchas de ellas pues ni siquiera las conocemos, o no nos hemos tomado el interés de analizarlas profundamente, porque creemos lo que la televisión y los medios de comunicación nos dicen una y otra vez, debido a que la flojera de la investigación, la flojera de la lectura, pues es una característica muy arraigada en la cultura popular mexicana. Y esto nos lo recriminarán las futuras generaciones, como comentamos al principio, que realmente dentro de muchos años adelante van a analizar las generaciones venideras realmente esta tragedia mexicana en la cual nosotros somos partícipes, porque hemos dejado que nos manipulen históricamente y que nos cuenten falsedades para tener el sistema completamente enfocado a los intereses de control, de dominio y de desfalco mexicano, para entregar la nación hacia intereses totalmente particulares, donde una minoría nacional e internacional pues se benefician precisamente de la desgracia y de la ignorancia en la cual el pueblo mexicano una y otra vez es víctima de esta situación.